Bienvenido, mi hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. De verdad que es un gran placer tenerte acá, Natán. Gracias por tomarte el tiempo de tu día muy ocupado. Yo sé que eres una persona ocupada. Gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotros y hablar sobre un tema que es muy importante para el cristiano de hoy día. ¿Cómo estás? Muy bien, Tomás, es un gusto acompañarte y bueno, primero Dios que podamos animar a otros en este tema tan importante de escatología. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi hermano, para aquellos que no te conocen, pudieras dar un pequeño, un breve trasfondo de quién Natán Díaz es. Pues estoy en la Ciudad de México y aquí es donde nací y crecí en la Ciudad de México. Mis abuelos eran misioneros, pero mi mamá también nació en México y realmente entonces la mayor parte de mi vida he vivido en México. Am, Estudié en Chicago, en el Instituto Bíblico Moody de Chicago. Mm. Ahí es donde conocí también a mi esposa. Y venimos otra vez a la Ciudad de México para ayudarle a mi papá con la iglesia que él había comenzado aquí. Y eso fue en el 2001 que empezamos, que venimos a México y hemos estado en esta iglesia desde entonces trabajando. La iglesia está en Coajimalpa, soy pastor de enseñanza en la iglesia, lo cual solo significa que predico la mayor parte del año, eh, yo en la iglesia, aunque también otros predican. Y, y he estado involucrado pues con varios ministerios. Realmente a lo largo de los años he tenido mucha relación, me involucré desde el principio con Coalición por el Evangelio, desde que surgió Coalición por el Evangelio, y, y he estado trabajando también a lo largo de los años con Desiring God, que es el ministerio de Chao. Piper, y ahorita mucho de lo que hacemos también aquí, tengo un estudio de grabación, hacemos un programa de radio que se llama Clasificación A, que también hemos estado haciendo desde el 2007 y hacemos doblajes para muchos ministerios aquí Mm. en Coajimalpa, en la Ciudad de México. Entonces hacemos la mayoría de las conferencias de Ligonier, nosotros las doblamos am, y esos los suben para los cursos que he estado promoviendo, que se llama Conexión Ligonier. También editamos el programa de radio de Sproul, Renovando tu Mente, Mm. am, y y también doblamos lo de Living Waters, que también están ahí en California, por cierto, el Ministerio de Ray Comfort. Ujú. Doblamos esos videos y ¿qué otro ministerio? No, También que no se te olvide que editaste una sección de la Biblia que editó Miguel Núñez. sí, la nueva Biblia temática de estudio colaboró con esa Biblia em, y recientemente a lo largo de los años también colaboré con algunos libros que se han publicado. Am, Como hay un libro que salió de parte de Coalición que se llama Textos fuera de contexto, otro que se llama La Biblia responde. Mm. Entonces, a lo largo de los años ha habido muchos ministerios y muchas maneras en las que he podido colaborar y tener el privilegio de aportar a los recursos que sirven a la iglesia hispana, porque creo que es la posición en la que Dios me ha puesto, es cómo ayudar a proveer más recursos en español. A veces a través de lo que hacemos de doblajes o inclusive la revisión de traducciones y cosas así. Y mucho y la mayoría de lo que he estado haciendo en los últimos años, pues ha sido el poder yo aportar o material que se use en diferentes publicaciones. Entonces, pues gracias a Dios, ha sido una buena oportunidad y ver cómo está creciendo la iglesia en Latinoamérica, Ujú. el ver cómo, especialmente a través de Internet, ha habido mucho,
mucha nueva conciencia de doctrina que la gente no conocía. Y pues am, es increíble escuchar historias todo el tiempo, ¿no? De alguien que vio un video de Paul Washer o de Piper o de Ujú, Miguel o de Sugel o de algún predicador que es la primera vez que escuchaban estas doctrinas o esta manera de ujú. enseñar la Biblia ahí. Y entonces es un privilegio poder ser parte de ese movimiento que creo que Dios está haciendo en toda América Latina, realmente. Y bueno, eso es un poquito ahí de mi trasfondo. Eh, Casado, hijos, sí, eh, 22 años de casado gloria a Dios. y mi hijo más grande, Ian, tiene 20 años y el segundo tiene 19, Kael tiene 19 y el más chico tiene 15, Mm. Evan. Entonces, Ya vas para ya, afuera, ya vas para afuera. sí, ya estamos, ya están acercándose a... A los Cada 18. vez hay más independencia en realidad, ¿no? Conforme van creciendo, pero sí, ya estamos cerca de otra etapa, mi esposa y Qué, yo. qué bueno, qué bueno. Bueno, para mí es una gran alegría hablar sobre un libro, Escatología Práctica, cómo vivir los Ujú. últimos días hoy. A ver si se logra ver acá, o Sí. más o menos. Bueno, este libro, mi hermano, es un libro que yo, no te voy a mentir, no lo he terminado de leer porque he tenido que digerir muchísimo, he aprendido muchísimo cómo poder, este, eh, yo antes leía libros que eran demasiado profundos que ni yo entendía, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera se me quedaban grabados ciertas cosas. Y leyendo este libro, hay muchas cosas de que o como dicen en México, ¿verdad? Que le echaba mucha crema a los tacos, donde era a veces mucho más fácil de explicar que de lo que para mí era explicarlo. Y eso me ha ayudado muchísimo en este libro, de que hay muchas cosas que en realidad tienen aún más sentido porque en realidad sí está escrito de una manera que es fácil de entender y en realidad muy fácil de poner en práctica. Eh, mi pregunta general siempre es esta: ¿cuánto tiempo te tomaste en escribir este libro? Y la segunda pregunta sería, ¿qué te llevó a escribir este libro? Bueno, para responder lo que mencionaste hace rato, si ha salido o no, no ha salido oficialmente y esa es la razón por la que no, o sea, no lo vas a poder encontrar en ningún lugar todavía. Mm. Hay una conferencia que viene en 2 semanas en Medellín, eh, que se llama Muestra Cristo. Ahí es donde se va a lanzar oficialmente la primera edición del libro. Hay una edición limitada que se va a imprimir para la conferencia y luego un tiraje más largo que se va a producir ya que va a salir a finales de octubre. Y creo que es cuando más va a estar ya disponible en general. Um, entonces, pues próximamente, ya oficialmente, o sea, oficialmente no está disponible todavía. Ok, Um, yo esa es tengo, la yo- versión que tú tienes, es una prueba previa de las ediciones que se estaban haciendo hace unos meses, pero primero Dios, es en octubre y vamos a hablar al rato sobre la conferencia que vamos a tener ahí en California y primero Dios, ahí sí ya va a estar disponible. 10 capítulos. La versión que yo tengo son 10 capítulos. Sí, Y luego una conclusión. Para mí yo siempre he dicho, la conclusión es un capítulo más. Entonces son 11 capítulos. sí. Y ahorita vamos a hablar sobre algunos de los temas de ahí, pero me Ujú. gustaría saber, como ya te preguntaba, ¿qué fue lo que te llevó a escribir este libro? Bueno, eh, David Adams, que es el director de Poema, estábamos platicando en el 2019 y me preguntó, me dijo, ¿cuál sería un tema que te gustaría escribir que sientes que a lo mejor no se ha escrito sobre eso suficiente, ¿no? Porque hay muchos temas de los que hay muchos libros y hay otros temas de los que no hay tantos libros. Entonces, cuando surgió esa pregunta, yo dije, y fue lo primero que me vino a la mente, dije, me gustaría escribir de escatología. Yo ya
había venido desde hace mucho, desde que estaba en la escuela, hace más de 20 años. Era un tema que me interesaba mucho y sí me había yo metido mucho a estudiar, leer muchos libros de las diferentes posturas y tratar de tener una convicción clara Ujú. para mi propia fe de qué es lo que dice la Biblia sobre escatología. Y esa visión fue cambiando a lo largo de los años. Am, o sea, si tú me hubieras preguntado hace 20 años mi postura, pues tenía una postura premilenial histórica, ¿no? Eso es un poco donde estaba yo cuando vine con mi esposa a México y estaba yo enseñando aquí en la iglesia al principio. Esa era mi postura y lo que estaba enseñando. Un poco más adelante, por ahí del 2008, eh, cambió mi postura porque empecé a leer varios autores, entre ellos a Martin Lloyd Jones, Mm. que me dieron una nueva perspectiva, específicamente acerca del amilenialismo, porque siempre había leído el amilenialismo desde perspectivas Ujú. premilenialistas. Entonces, esos siempre es diferente leerlo desde alguien que no tiene la postura, a leerlo cuando alguien sí tiene la postura y te lo está explicando porque es lo que cree, ¿no? Entonces es mucho más objetivo y ya entendí el amilenialismo mucho mejor cuando empecé a leer a estos autores. Entonces, desde el 2008 para acá, o sea, yo llevaba 10 años eh, eh, con una convicción de una interpretación amilenial, pero yo creo que fue en el 2018 también cuando prediqué Apocalipsis. Prediqué Daniel, Apocalipsis y Ezequiel en la iglesia. Mm. Entonces recorrí los tres libros y, y entonces cuando surgió la oportunidad de escribir el libro, pensé, bueno, ya he estudiado, ya he tomado el tiempo que creo que necesito para realmente ordenar mis ideas, Mm. pensar bien cómo explicar algunas de estas cosas. Claro que hay temas muy complicados dentro de la escatología. Las 70 semanas de Daniel, los 144,000, hay muchos temas que en el libro tú te diste cuenta, están desarrollados en mucho más detalle porque Ujú. son los más difíciles de entender. Sí. Y no espero que todos lo entiendan completamente. Eso está ahí un poquito más para los que quieren meterse más en eso. Yo sé que no todos van a pensar, ay, yo quiero entender todos los detalles y toda la profundidad de lo que está aquí. A veces nada más necesitas un panorama general para empezar. Entonces creo que el libro puede servir así. Creo que hay partes que puedes brincarte un poco si quieres y Que no no lo afecta mucho. recomiendo. Sí, pero puedes hacerlo. O sea, el libro también, y esto no lo mencioné hace rato, pero he estado dando clases en algunos seminarios en este último año y el libro también lo escribí pensando en usarlo como libro de texto para el seminario. Mm. Entonces tiene esa doble función. Sí es para cristianos eh, que a lo mejor quieren una introducción a la escatología, no saben mucho acerca de escatología, pero y traté de que fuera suficientemente simple, por lo menos muchas de las secciones fueran suficientemente simples para que alguien que no tenga mucho contexto pueda entenderlos, pero Mm. también suficientemente profundo Ujú. y suficientemente académico para que también sirva para un Exacto. seminario. Sí. Y la razón por la que hicimos eso, o sea, decidimos hacerlo de escatología es porque no había mucho material de amilenialismo en español escrito directamente en español. O sea, ahí hay una Ajá. diferencia, Ujú. porque sí hay buenos libros de escatología, pero son libros que han sido traducidos. Y a veces eso da la impresión, por un lado, pues una traducción siempre es una traducción. Y siempre hay ciertos problemas que suceden Sí. cuando traduces Ujú. cosas. Pero en segundo lugar, a veces eso da la impresión entonces que son doctrinas importadas, por lo menos para Ah. Latinoamérica, Ujú. porque todo está siendo traducido. Entonces Sí. parece Buen ser que punto. estás importando esa doctrina. Pero cuando es un pastor latinoamericano escribiendo directamente en español, que tiene un ministerio en Latinoamérica, Mm. puedes mostrar que efectivamente esto es simplemente principios bíblicos.
no es cultural, viene de la Biblia, ¿no? Entonces, y claro, obviamente cito a muchos autores a lo largo del libro, pero el enfoque era, ¿cuánto se ha escrito en español desde una perspectiva amilenial? Mm. Y por lo menos que yo sepa, a lo mejor tú, Tomás, has leído otras cosas y tú me puedes corregir, pero por lo menos que yo sepa, el único autor que había escrito escatología directamente en español era José Grau, Sí, ajá. que fue en los setentas. Ujú, O sea, ya tiene 30 años o más que se publicaron esos libros. ujú, Entonces, creo que era un buen momento y una buena oportunidad de retomar el tema, de volver a escribir y producir nuevo material, que también la idea es que tenga un enfoque un poco diferente a los demás libros de escatología, aunque sean los traducidos, pero la manera en que está acomodado, te diste cuenta en el libro, está acomodado todo en un orden cronológico. ajá, ajá. Entonces, tienes preparación para la primera venida, y que ahí me meto en el tema de qué está pasando en el Antiguo Testamento Ujú. y cuál es la función de Israel. Que tú sabes que ese es No, uno de los puntos controversiales de la y ahorita escatología. vamos a hablar un poco sobre las diferencias de eso. Sí, exacto. Y luego, la primera venida, ¿cuál es el propósito de la primera venida? Luego, ¿qué está pasando en la era de la iglesia, tanto con el pueblo de Dios como con los enemigos de Dios? Y luego, cómo nos estamos preparando para la segunda venida? ¿Qué cosas van a pasar en la segunda venida? Y luego el estado eterno. Y eso es realmente la estructura del milenialismo, pero lo acomodamos en un orden cronológico en el libro. Entonces, lo que estás leyendo es la misma progresión de la historia redentiva de la Biblia. Entonces, los temas no están nada más, ahora vamos a ver este tema, ¿no? Y ahora vamos a ver este tema. O sea, la idea es que tú más o menos puedas ver que a lo largo de toda la Biblia, la historia redentiva se desarrolla de una cierta manera y ese es el mismo orden en el que están los temas del libro. Entonces, aunque la mayoría del libro está enfocado en Apocalipsis, um, Ujú. pero en general traté de tomar los pasajes más significativos de la escatología de toda la Biblia y hablar de todos los temas. Yo pienso que uno de los mejores libros que se haya escrito sobre el amilenialismo es una de William Hendrickson que se llama Más que Uh -huh, Conquistadores. Ese está uh -huh. traducido en muy pocos lugares, pero es una traducción. Y ese libro es Sí, muy bueno y también se basa más que todo en Apocalipsis. sí, Después de leer un poquito más de la mitad de en realidad es un gran regalo para la iglesia. Antes de que pueda halagar el libro por lo que es, me gustaría establecer ciertas definiciones de palabras. Por ejemplo, escatología. ¿Qué es la escatología? es el estudio de las últimas cosas, sí, o sea, tiene que ver con ver hacia las profecías que hay en la Biblia de lo que va a suceder. Claro que hay diferentes grados en la escatología de qué tan inmediato es, Ujú, porque mi punto en el libro es que la escatología también es presente y tiene un sentido muy real para el presente, de cómo vivimos hoy. Por eso el libro se llama Cómo vivir los últimos tiempos hoy, porque ujú, no es lo que quería tratar de mostrar y de esa manera animar a muchos cristianos que han tenido miedo de la escatología a meterse a estudiarla, ujú, era decirles, no piensen nada más en que, ay, algún día van a pasar estas cosas, ujú, algún día Dios va a hacer algo, ¿no? No, Dios ya está haciendo cosas hoy, las ha hecho en el pasado y las está ujú. haciendo hoy, y en ese sentido las profecías bíblicas tienen un sentido relevante para nuestras vidas y de cómo vivimos nuestras vidas hoy como cristianos. Y, y aunque sí hay elementos futuros, creo que la mayoría de escatología tiene un cumplimiento presente. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando mueres? Ese es un tipo de escatología. El estado Ujú, intermedio es ujú.
¿Qué pasa si yo muero hoy? Ah, ¿Qué esperanza tengo? Y para los que ya han muerto, Ujú, mis papás ya fallecieron y cómo, en dónde está mi esperanza sobre el estado actual en el que ellos están al haber confiado en Cristo Jesús. Entonces hay ese sentido de relevancia, hay ese sentido de que no es solamente futuro, sino presente también. ujú. Y Y creo que ese era el énfasis del libro. ya, y creo que tocaste un punto muy importante, que el motivo, una de las cosas por la que deberíamos de estudiar escatología es porque es esperanza, es nuestra Ujú, esperanza, es ujú. nuestro, Sí. qué va a pasar en el futuro, qué está pasando en el momento. Y como mencionaste, ¿verdad? Dios ha estado haciendo desde antes de las fundaciones del mundo. Él las sigue haciendo y las seguirá haciendo porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Ujú. creo que la misma esperanza que había en los tiempos pasados es la misma esperanza para ahora y para el futuro. Sí. Y creo que ese es un punto muy importante que vale la pena recalcar, de que la escatología es lo que es. Escatología nos trae esperanza como cristianos. Am, Ujú. Ahora, hay tres palabras o tres posiciones que me gustaría más o menos solamente mencionar. Tenemos como habías dicho, el premilenialismo histórico. Una de las cosas que vale recalcar también es de que el premilenialismo histórico no es lo mismo que el dispensacionalismo. Sin embargo, el dispensacionalismo es premilenialista. Ujú. Luego tenemos el postmilenialista, que es, ahorita me vas a dar unas definiciones de eso, porque no quiero hablar solo yo. Y luego tenemos amilenialista, y me gustaría que pudieras decirnos en cortas palabras, el premillennial, y aunque aunque la palabra lo enseña aún mismo el significado lo da en la misma palabra, me gustaría que tocaras brevemente sobre cada uno de esos. ¿Qué es lo que cree el premilenialista? ¿Qué es lo que cree el postmilenialista? ¿Y qué es lo que cree el amilenialista? Ok. Sí, las definiciones giran principalmente en torno a la naturaleza del milenio, del reino milenial. ¿A qué se refieren los 1000 años que se mencionan en Apocalipsis 20? Entonces, en el premilenialismo tienes que cuando Jesús regrese nuevamente, eso inaugura el reino milenial. Y hay un reino milenial literal de 1000 años, como diría Apocalipsis, 1000 años, son 1000 años, uh, cada año de 365 días, y empieza esta era Mm, que es una era intermedia entre la segunda venida y el estado eterno, mm, en donde todavía las cosas no funcionan del todo. Más o menos son arregladas, pero no bien. Entonces es la idea de un poco del premilenialismo, um, eh, lo cual podemos meternos en más razones por las que no soy premilenialista, pero tengo muchos amigos premilenialistas. mm, Y el postmilenialismo ve el reino milenial como algo previo a la segunda venida. mm, Y al verlo como algo previo a la segunda venida, que en eso es igual a la milenialismo, el postmilenialismo, mm, a que el reino milenial concluye con la segunda venida, pero la diferencia entre el postmilenialismo y el amilenialismo es que el postmilenialismo ve que el reino milenial es terrenal y que es el avance de la iglesia y mm, de su influencia política y social en todo el mundo. Entonces la iglesia está empezando a gobernar, digamos. Jesús está gobernando a través de su iglesia en una era futura donde, y que para algunos postmilenialistas a lo mejor ya empezó, dirían a lo mejor ya estamos en el principio de esa era, que es cómo es que la iglesia cristiana empieza a tener, a crecer y a tener más y más influencia. Y entonces para cuando regrese Jesús, básicamente la iglesia ya está reinando sobre la mm, tierra, ya tiene el control principal, ¿no? De los gobiernos y de la cultura y de la sociedad. Esa sería en general la postura postmilenial, que a veces también ve los 1000 años como simbólicos,
o sea, no literales, y otros postmilenialistas lo ven como 1000 años literales. Pero en general la idea es que los 1000 años son en la tierra. Es la influencia de Jesús reinando sobre la tierra en un sentido político y cultural. Y el amilenialismo, dirías, los 1000 años representan la era de la iglesia entre la primera venida y la segunda venida, y son simbólicos, no literales. Por eso llevamos 2000 años de historia de la iglesia. Ujú. Y la esencia de la naturaleza es no un gobierno político y cultural, sino la predicación del evangelio en la tierra. Es la esencia de esta era, que es lo que hemos experimentado. La iglesia predicando el Ujú. evangelio, la iglesia creciendo en todo el mundo. Y lo que es descrito en Apocalipsis se refiere principalmente a un reinado espiritual que se da y es descrito con los que han muerto en Cristo. O sea, es una descripción del estado intermedio. Entonces son las almas de los que han muerto en Cristo, los que están sentados sobre tronos, están reinando juntamente con Él. Entonces tienes eh, eh, la fuerza de la descripción recae más sobre los que ya han muerto en Cristo, y es entonces más una descripción del estado intermedio. ¿Qué pasa con los que han muerto en Cristo entre la primera y la segunda venida de Cristo? Esos son los 1000 años. Entonces, esos son a grandes rasgos las diferencias Ujú. entre las posturas, ¿no? Sí, cuando hablas sobre intermedio, quiero ser muy, quirúrgico, porque por ahí va a haber alguien que diga, ya ves, este está hablando sobre otra clase de intermedio. Ah, ¿te refieres con eso a que están en los cielos con él? No a que Exacto. están en un lugar donde están siendo purificados. Sí, no, no, no. El estado intermedio se refiere a qué pasa con los que han muerto en Ujú. Cristo antes de su segunda venida. Primera de ¿En qué Tesalonicenses. estado están? Ujú. Ajá, ¿en qué estado están ellos si ya han muerto? Ujú. Eso es el estado intermedio. Y creo que realmente Apocalipsis, Ujú. las visiones de Apocalipsis pasan una gran parte, o sea, Mm. Apocalipsis en gran parte es una descripción del estado intermedio. Ujú. Tienes estas escenas en el cielo y estas Ujú. escenas en la tierra, y todo el libro estás alternando entre estas escenas. Ujú. Y eso te muestra cómo ese libro habría sido un consuelo, una esperanza Sí. para los lectores originales Mm. y también para nosotros hoy. Entonces, otra vez, no es tanto pensar que Apocalipsis es lo que algún día sucederá. Creo que la mayoría de Apocalipsis es lo que ya ha estado sucediendo por 2000 años. Sí, entonces si estamos en la misma página, premilenialista dice de que Jesucristo regresa antes del milenio, postmilenialista viene al terminar del milenio, y amilenialista dice que estamos en el milenio entre la primera y la segunda llegada de Jesucristo. Exacto. Ujú. Eh, Dispensacionalismo pudiéramos decir que es una rama del premilenialismo histórico, solamente que está un poquito más separado del premilenialismo histórico. Pero Ujú. vamos a hacer eso por un lado. Yo vengo de un trasfondo dispensacionalista. Ese es el Como la trasfondo. mayoría, Sí, como la mayoría de cristianos. ese es especialmente en Latinoamericana, es la que se nos Sí, enseña, es sí. la tradición. Pero no estamos bueno, yo pudiera pasar hablando sobre por qué está mal el dispensacionalismo, y a mí no me trae este pesor en los hombros. Sin embargo, ese no es el tema de ahora. Me gustaría hablar mucho sobre ah, vamos a hablar sobre algunos puntos importantes. Por ejemplo, que sí quería que habláramos sobre los 144,000. Quería que Ujú. habláramos sobre la marca de la bestia, también sobre las 70 semanas de Daniel, pero algo muy rápido, algo muy, sé que es imposible ponerlo en algo breve. Sin embargo, Ujú. solamente una idea que nos pudiera ayudar a entender estas cosas. Una de las cosas importantes sobre esto es de que hay muchísimos lugares donde puedes obtener esta clase de información. Por ejemplo, ahora
que ya va a salir este libro, Escatología Práctica. También ahora que dices en Medellín que van a hacer esta conferencia donde van a anunciar el libro. Y ahora en California, para el final del año, vamos a estar teniendo una conferencia acá en Iglesia Reformada de Manuel. Y aquí vas a estar, aquí vas a venir vos a dar la Sí, conferencia, a hablar primero sobre Dios. todo esto. Y una de las cosas que quiero decir también es de que si ustedes visitan la página de YouTube de Natán, a él tiene varias clases, creo que son cinco o seis videos que hablan sobre la escatología. Ujú. Esto lo posteaste como 5 años por ahí, ¿verdad? Sí, ya tiene un ratito. Y claro, digo, esos son resúmenes un poco, Mm. pero hay las series completas de Apocalipsis y Daniel y Ezequiel, que son Ujú, muchos más ujú. videos. O sea, Sí, 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 sí. eh, y ahorita estoy en el proceso de predicar Isaías en la iglesia, que Mm. también tiene varios pasajes escatológicos. Pero bueno, sí, hay muchos recursos para Sí, estudiar. sí, entonces solamente quiero que sepan sobre esa variedad de opciones que tienen. La regla número uno es buscar por sí mismos, estudiar la palabra, ser, en inglés se dice Bereans, o ser ah, Ujú. eh, Como los de Berea. como los de Berea, bereanos iba a Ujú. decir, Bereanos, sí. y entonces eso es lo importante. Ahora, ¿por qué es importante la escatología? Porque nos trae esperanza. ¿Qué Ujú. es la escatología? El estudio de los últimos días. ¿Y qué es lo que nos trae esto? Es cómo podemos vivir los últimos días hoy. Eh, Ujú. y más que todo, entonces quería mencionar sobre algunas cosas que tenés en el libro. Sé que anteriormente habías hablado sobre alguna diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. Eso es más que todo, la diferencia se hace más que todo en el campo dispensacionalista. Ujú. Ahora ahora en el campo amilenialista del pacto, es diferente. ¿Podrías explicar un poquito cuál es la diferencia ahí, Natán? Sí, y el capítulo del libro que es sobre preparación para la primera venida es donde me enfoco un poco más en Ujú, tratar de dar una base teológica para decir que más que una descontinuidad, hay continuidad ujú, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que Israel realmente se trata, o sea, el plan de Dios de redimir a una nación tenía el propósito de apuntarnos hacia un plan más grande. Entonces, Israel es esta preparación para la iglesia, es este ujú. pueblo que nos apunta a la iglesia, no es otra categoría de gente realmente, sino es las sombras o la sombra, como la Con mayoría los del Antiguo ojos. Testamento, de lo que vendría en el Nuevo. Y entonces tenemos el sacerdocio, el templo, los reyes, todo eso serán sombras de la obra de Cristo. Y de la misma manera, Israel también se convierte en una sombra de lo que la iglesia es en el Nuevo Testamento. Mm, Lo cual, nada más, y aclaro, esto lo menciono en el libro, hay una idea que circula muy popularmente en Internet y en libros, que es que los amilenialistas enseñan el supresionismo. ujú, Y el supresionismo es decir que la iglesia ha sustituido a Israel, que Dios rechaza a Israel y ahora reemplaza a Israel con la iglesia. Eso no es del todo correcto, porque no es en realidad lo que se está diciendo. No es la iglesia ha reemplazado a Israel, sino más bien la iglesia es el cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo a través de Israel. Es diferente. No es un reemplazo, es una continuación, exacto. pero es una continuación que termina siendo una amplificación. Entonces, puedes ver cómo en el Nuevo Testamento estas promesas crecen, cómo se hacen más grandes, cómo abarcan más cosas que lo que se podía ver en el Antiguo Testamento. En muchos sentidos sí se veía, porque todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas para los gentiles también, no nada más para Israel.
todo el tiempo, y esto lo puedes estudiar en Isaías, lo hemos estado estudiando en la iglesia al tener esta serie de Isaías, cómo Dios siempre está abarcando estas otras naciones y haciendo promesas acerca de cómo estas naciones adorarían también al Dios de Israel y cómo vendrían a Sion y traerían sus ofrendas. Y estas ideas son de la inclusión de gentiles que se ve en el Nuevo Testamento de una manera más clara. Entonces, Ujú. cuando se dice que Israel recibe ciertas promesas que son exclusivas para Israel, eso es donde empieza a haber problemas, porque si empiezas a afirmar que hay cosas que solo aplican para Israel, ¿cuál es el límite de esas promesas? Es decir, en todo el Antiguo Testamento vas a encontrar promesas hechas a Israel, que en su momento parecían que solo eran para Israel, Mm, pero que en el Nuevo Testamento se ven claramente amplificadas para sí. todo el pueblo de Dios. Entonces, por ejemplo, en Éxodo tienes la promesa de yo los haré una nación de reyes y Mm, sacerdotes. Es una promesa para Israel. Pero en el Nuevo Testamento esa promesa es retomada y ahora se aplica a la iglesia y dice, Dios nos ha hecho a nosotros una nación de reyes y sacerdotes, y que nos incluya a nosotros gentiles. Si tú miras Ezequiel 33 o que es Jeremías 36, o sea, la promesa del nuevo pacto, ¿a quién fue hecha la promesa del nuevo pacto? La de les quitaré el corazón de Ah, sí. piedra y les daré un Bien. corazón de Ujú. carne. Esa promesa del nuevo pacto es hecha a Israel, Israel. pero en el Nuevo Testamento, ¿a quién se aplica? A todo el pueblo de Dios. Y por eso es que Pablo retoma este tema en Romanos en particular, pero también en Ujú. Gálatas, en Efesios, para básicamente decir, ¿quién es un verdadero israelita? ¿Quién es un verdadero judío? ¿Quién es realmente el pueblo de Dios? Bueno, los que han puesto su fe en Cristo Jesús como el cumplimiento de las promesas. Y a través de Jesús, tú estás conectado a todas las promesas que la Biblia hace a su pueblo. Entonces, es un poquito raro, y lo explico en el libro un poco, el decir que cuando se trata de las promesas de la tierra o las promesas físicas, esas sí están completamente separadas de la iglesia. Esas sí son solo para Israel y no aplican a nosotros. Bueno, ¿cómo separas eso de la fe en Cristo Jesús? O sea, si en 1 Corintios dice, todas las promesas en Él son sí, Y eso amén. significa que todo se cumple en Jesús y todo se hace posible a través de Jesús. Y que entonces no puedes hacer esas distinciones, esas categorizaciones, creo yo, artificiales, de decir, no, esto solo es Israel. Y esto es étnico exclusivamente, y esto no tiene que ver en realidad con la fe. El Nuevo Testamento no hace esa categoría. Ningún autor del Nuevo Testamento hace esa categoría. El Es Nuevo más, Testamento, sí, es ujú, más, Pablo dice en Efesios capítulo 2, del versículo 14 en adelante, que de los dos pueblos hizo uno. hizo uno, exacto. No dice que el nuevo pueblo reemplazó al otro, sino que de los dos hizo uno. Y creo que Sí, eso es importante, hablar de eso, porque muchas de las veces solamente se los enseñan los versículos anteriores, ¿verdad? Donde dice que ahora estamos cerca. Ahora ujú, estamos cerca, no nos dice que, ya ves, acá dice que estamos traídos cerca, no nos dice que ahora somos gente de ellos. Sin embargo, los versículos siguientes dicen de que de los dos pueblos hizo uno. exacto. Y mismo Romanos 11, que es el pasaje más usado por el dispensacionalismo del Nuevo Testamento, para mostrar que hay una diferenciación entre Israel y la iglesia. Aún mismo Romanos 11, la imagen que Pablo usa es la de una sola raíz. Ujú, O sea, el olivo es una raíz a la cual nosotros hemos sido injertados. ujú. Aún ese pasaje, que supuestamente sería el más dispensacional de todos, está mostrando más una unidad que una Exacto. Una separación. división. Que Ajá. si Israel fuera injertado nuevamente, porque si Dios tiene un plan étnico para Israel, a lo mejor, o sea, yo no tengo problema con esa interpretación de Romanos 11. Si Dios tiene un plan para Israel étnico, el plan es que crean en el Mesías y sean injertados nuevamente
al mismo olivo en el cual nosotros estamos conectados y a las mismas promesas de la raíz hechas a Israel. Pero al final se trata de la salvación, de la fe en Cristo Jesús. Ese es el punto de todo el Nuevo Testamento. Y cuando sí se menciona una promesa de la tierra, es interesante que eso esté en el contexto de Romanos 4, porque Pablo dice que es a través de la fe que somos justificados, no de la ley, Mm, y es a través de la fe que recibimos las promesas. Y ahí es donde menciona Pablo en Romanos 4 que seremos herederos del mundo. mm, Entonces, sí hay un aspecto físico de las promesas, pero cuando esas promesas son retomadas en el Nuevo Testamento, son aplicadas a todo el pueblo de Dios, no solamente una parte del pueblo de Dios. Y creo que sí es importante um, entender cómo se armoniza toda la Biblia, cómo el Nuevo Testamento se conecta con el Antiguo y cómo um, el pueblo de Dios es uno, no son mm, muchos. Hay un solo pueblo de Dios y es la iglesia, es la esposa. mm. No hay otro. O sea, solo hay una sola categoría aquí. Ok, Y en, Natán. Entonces, ajá, cuando dice que todo Israel será salvo en Romanos 11, se está refiriendo a todos, a la iglesia y a Israel. mira, yo tengo la inclinación a pensar que sí hay una distinción ahí de Israel étnico que Pablo está tratando de hacer, porque todo su punto en los capítulos 9 al 11 ha sido, ha fallado Dios en sus Mm, promesas a los judíos. Entonces sí hay un sentido étnico ahí. Um, de las tres interpretaciones que se hacen normalmente de Romanos 11, mm, a mí me gusta mucho y la desarrollé en el libro brevemente, pero a mí me gusta mucho la postura de Bavinck, que dice que la palabra ahí, y entonces todos Israel será salvo. Esa palabra no es una palabra que es una secuencia cronológica, o sea, como la plenitud de los gentiles y luego Israel, o sea, ujú. sino que él muestra con la palabra en griego, y no recuerdo cuál es la palabra, pero aquí tengo el libro, tengo que encontrar dónde está. Él dice que la palabra se refiere a, y de esa manera todo Israel será salvo. Entonces, su interpretación, yo no soy muy dogmático en esto, la verdad, pero tengo una tendencia, o sea, tengo una inclinación aquí Ujú. a decir que creo que Babink hace un buen punto cuando Sí. dice que um, parece ser que lo que Pablo está diciendo es que a través de la salvación de los gentiles, el pueblo de Israel será salvo a lo largo de toda la historia de la iglesia, es decir, sí habrá judíos que estarán creyendo en el Ujú. Mesías. Y eso tiene sentido también porque Pablo mismo, al principio de ese capítulo 11, dijo, ¿ha fallado Dios? No, No. porque yo mismo soy judío. Entonces, Ujú, él ya se había incluido como una muestra de que Dios, de hecho, sí está salvando a Israel. ujú, Y entonces cuando él dice, y de esa manera viene toda la plenitud de los gentiles, y de esa manera todo Israel será salvo, lo que está diciendo es, a través del testimonio de los gentiles, a lo largo de toda la era de la iglesia, habrá judíos que se estarán salvando. Eso a mí, ujú. en el griego original con todo ese contexto, me hace más sentido. Sí, Pero otra vez, no soy súper sí. dogmático acerca Her- de este punto, ¿no? Herman Bavinck era buenísimo, es más, él es Ya, sí, muy, muy ya bueno encontré la para esto. página del Ah, libro. dale, dale, dale. ¿Qué es? Que es la palabra cereupón, o sea, esa sería la palabra en griego que sería la secuencia cronológica. Ujú, La palabra que usa Pablo es Houtus, o sea, ujú. cae Houtus, paz, Israel, No, sosestai. y, Entonces, y la sí. idea ahí es de esa manera, de esta Mm, manera, a través de la plenitud de los gentiles, es que todo Israel será salvo. mm. Um, bueno, eso Bueno, es, eso es una interpretación del texto, ¿no? y Pero creo que Herman Bavinck hace un buen punto también en hacer la diferencia cuando Pablo dice de que no todo Israel es Israel.
Exacto. Y acá está diciendo, y todo Israel será salvo. Entonces, son todos los que vendrán a él. Son todos los que Sí, vendrán a él. y en un sentido más amplio, eso es a lo que se refiere Israel, ¿verdad? Ujú, En un sentido más amplio para Pablo, Israel es todo el pueblo de Dios. ujú. No es solamente el Una Israel étnico. nación, una Sí, nación, sí. Pero bueno, gracias por hacer ese pequeño paréntesis y comentario, porque vos sabes que ese es uno de los puntos de ataque que dije yo, no, vamos a tener que hablar sobre esto. Y luego, 144,000, aunque yo no estoy yendo cronológicamente, yo sí estoy, yo no voy como el brincando libro, aquí. ajá, yo sí estoy brincando. Eh, ¿A quién se refieren los 144,000 israelitas? Bueno, el capítulo 4 del libro está enfocado en mostrar cómo Apocalipsis está enfocado en la iglesia y Apocalipsis está describiendo qué pasa con la iglesia de Cristo a lo largo de toda la historia entre la primera y la segunda venida. Ujú, Y que todas estas imágenes o símbolos que surgen en Apocalipsis son diferentes descripciones del mismo grupo de personas, no diferentes grupos de personas, que es lo que la ujú, mayoría de dispensacionalistas dirían es, ujú, bueno, es que tienes a los 144,000 y es que tienes a los dos testigos y es que ujú, tienes ujú, como diferentes grupos de personas que están surgiendo aquí de repente en Apocalipsis, sin ninguna referencia en todo el Nuevo Testamento ujú. de estas personas. Cierto, Pero cierto. mi punto es, tú puedes ver cómo Apocalipsis empieza con una imagen que son los candelabros y dice, los candelabros son las iglesias. Ujú, Entonces ya te dio una idea de que está usando símbolos para describir a la iglesia. ujú, Y luego habla de o sea, describe a la iglesia como los santos. Y luego cuando llega al capítulo 7 surge esta imagen de los 144,000. Eh, Creo que basta, o sea, obviamente podría hablar por horas sobre este tema porque hay mucho aquí, pero claro. y tú viste, es una sección muy larga del Sí, libro, lo de los sí. 144,000. Ujú, Pero la idea entonces es que tienen ciertas características que en otras partes de Apocalipsis y del Nuevo Testamento son descripciones de la iglesia, de los cristianos. Por ujú, ejemplo, son sellados ujú. en la frente. Esa es una imagen Pensamiento. de la manera en que Dios nos ha sellado a nosotros. Eso también está en otras partes del Nuevo Ujú, Testamento. Y también um, sellados en la frente es un contraste con la marca de la bestia, ujú, que tiene que ver con cómo vemos el mundo, cómo pensamos acerca de toda la realidad que nos rodea. También son siervos de Dios, esa es otra descripción de los que son de claro. Cristo. También son descritos como vírgenes, que otra vez, si tú tomaras esto literalmente, ah, tendrías una categoría un poquito rara de gente ahí, ¿no? O sea, que todos son solteros, todos son hombres, pero no, la idea de vírgenes representa la manera en que no se han contaminado con la Ujú, idolatría de este mundo. ujú, Y eso es una imagen de ujú, Apocalipsis. Am, y también habla sobre el número, o sea, sigan al Cordero donde sea que va, eso es una descripción. Son redimidos como primicias. Bueno, estoy leyendo algunos de los subtítulos del libro, ¿no? sí. Son sin manchas y sin mentira. Pero en general, lo que puedo decir es que lo que es más controversial es el número. Ujú, Esa es la lo que parte que es más exacto, controversial. exacto. Y, y el número es un número que es un múltiplo de 12. Y ahora, esto es importante porque a lo largo de toda la Biblia, el número 12 es usado para representar al pueblo de Dios, al pueblo Ujú. escogido de Dios. Por Los eso 12 fueron hijos de 12 tribus Jacob. y 12 apóstoles. Ujú. Ujú, Y esas mismas categorías surgen en Apocalipsis, específicamente ujú, 12 tribus, 12 apóstoles, para describir esa combinación del pueblo de Dios de todos los tiempos. Y cuando tienes múltiplos de 12 siendo descritos, de las 12 tribus, ese es el número que resulta, 144. Y cuando lo multiplicas por 1000, tienes el número completo, el número perfecto, digamos.
de todos los tiempos. Esa es la manera en que la Biblia usa mil. Por ejemplo, por 1000 generaciones Sí. es la fidelidad de Dios para con Mil, sus hijos. Bueno, mil, mil eh, años eh, como un día para el Señor. sí, y entonces 1000 se usa más bien como un término descriptivo de un número completo, de un tiempo completo en el plan de Dios para su pueblo. Y cuando ves, no solamente que se usa ese número, no como un número literal, sino como un número que simboliza el pueblo de Dios de todos los tiempos, porque ese número, de hecho, inclusive se vuelve a repetir cuando lees las descripciones de la Nueva Jerusalén. Sí, sí. Eh, Esas mismas medidas surgen ahí, pero es interesante ver que el orden de las tribus que aparece en Apocalipsis 7 es un orden muy peculiar. No, es un orden que nunca ha aparecido antes en toda la Biblia. Cuando se pone la lista de las tribus de Israel, Mm, porque normalmente, si tú lees las descripciones del Antiguo Testamento de las tribus, empezaban con Rubén. ¿Por qué? mm, Porque Rubén es el mayor. el mayor. Pero en la lista que encuentras tú en Apocalipsis 7, vas a encontrar que empieza con la tribu de Judá, lo cual es muy significativo porque ya leímos una descripción de el león de la tribu de Judá en el capítulo 5, que es la primera vez que Jesús es descrito como un león, Mm, específicamente el león de la tribu de Judá. Y es como para decir, miren, este es un nuevo grupo de gente cuya identidad radica no en lo que tradicionalmente era Israel, sino en el heredero de David de la tribu de Judá, que ya ha sido descrito como el Mesías, Jesucristo, el Cordero de Dios, que los ha redimido de todo pueblo, lengua y nación. Eso ya surgió en el capítulo 5 y eso, de hecho, es lo que sigue en el capítulo 7 después de la descripción de los 144,000. Gente de todo pueblo, lengua y nación que están adorando a Dios en el cielo porque han sido redimidos por Él. Y entonces tienes estos elementos que son más profundos que solamente decir, ay, son 144,000 y son 12,000 de esta tribu y 12,000 de esta tribu y ajá, 12,000 de esta tribu. ajá. Eso no tiene gran significado ni relevancia si lo quieres tomar literalmente, Literalmente, sí. pero si ves la profundidad teológica detrás de lo que está diciendo, empieza a mostrarte muchas más cosas acerca de la iglesia que creo que Apocalipsis nos quiere mostrar y que es importante ver. Um, el significado, inclusive, esto es algo que puse yo en el libro. Si tú lees Génesis 29 y Génesis 30 y Génesis 35, vas a encontrar explícitamente el significado de los nombres de cada uno de los hijos de Jacob. Ujú, ujú, ¿Qué significaba? ¿Por qué les pusieron así? Si tú vas y lees la lista de los 144,000 de las diferentes tribus, pero en vez de decir el nombre de la tribu, lo lees con el significado del nombre, mm, esto es lo que resulta. Resulta todo este párrafo, digamos. mm, Ahora alabaré al Señor. El Señor ha mirado mi aflicción. Qué afortunado. Feliz soy. Con luchas de Dios he contendido y he vencido. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo porque el Señor oyó que era menospreciado. Me ha dado este hijo. Ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo. El Señor me ha dado mi recompensa. Dios me ha dado un buen regalo. Ahora morará conmigo mi marido. Añádeme el Señor, el Hijo de su diestra. Esos son todos los nombres de las tribus de Israel, como están mencionados en ujú. Apocalipsis 7, pero leyéndolos con el En significado que encontramos en Génesis Génesis. de cada uno de esos nombres. Ujú. Entonces, yo creo que esas son verdades teológicas muy profundas que están en Apocalipsis que la gente pierde de vista si solamente están buscando una interpretación literal del El texto. helicóptero y Sí, 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 hay los muchas de misiles. esas cosas que no son el punto del libro, ¿no? Claro, claro. Algo que sí me gustaría,
ya hablaste un poquito sobre esto y creo que ya la respuesta sobre esto, si ponemos todos estos pensamientos juntos. En cuanto se refiere a la marca de la bestia, Ujú, no estamos hablando de algo literal, sino que es algo simbólico. Eh, Solamente quiero decir yo esto y terminas vos diciendo lo que tenés que decir sobre este tema. Una de ujú, esas es de que sabemos, la razón por la que lo estoy diciendo es porque hablaste sobre el número completo, el número perfecto, y sabemos de que de cierta manera el 1000 representa eso. Y de ujú, cierta manera, creo que una manera aún más grande, el número 7, ujú. eh, de que el número completo, el número, Perfecto, el sí. mero mero, ¿verdad? En siete Ujú, días se hizo todo, en el séptimo día descansó el Señor. Eh, Esto tiene mucho que ver también en cuanto a la marca de la bestia. Eh, sí, el hombre nunca puede ser Dios. Lo más cercano a Dios es un 6. sí, Entonces es la manera, entonces quiero que elabores un poquito sobre lo que representa el 666 y lo que no es el 666. El 666 no es el código de barra. ujú. Algunos interpretan que es como Nerón, era Nerón, César Nerón, sí. Nerón, ah, que los números, la numerología esta. Ahora, yo soy del campo de que este es un pensamiento, de que esta es la manera en que lo que hacemos, lo que pensamos, como vemos el mundo. Pero me gustaría que elaboraras un poco sobre esto. eh, Así que te dejo a cargo de de ese. Sí, hay tres maneras de ver el 666. Uno es, como decías, es como que es una especie de tecnología que los gobiernos de este mundo usan para controlar a la gente. Y que es una tecnología básicamente futura que no hemos visto Ujú, todavía porque ujú, am, claramente no ha sucedido, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero en gematría, que es la parte de la numerología que decía, sí era ujú, una práctica común ujú. eh, de los judíos tener un equivalente numérico para los nombres. Y Entonces, por eso se le ha dado. todavía lo hacen, ¿verdad? Por eso es de que muchos Sí. judíos dicen que Jesucristo no es, y este es otro tema, claro que sí, es otro tema, pero muchos judíos aún dicen, porque este número es este número es esto, y por esto Jesucristo no puede ser el Mesías. Claro. Ese es tema para otro. Sí, sí, existe eso y existía aún más en el primer siglo. Ujú, Entonces, por eso muchos teólogos sí le han dado mucha credibilidad a esa interpretación del 666, porque sí existía esa práctica comúnmente de decir, tu número, tú tomas, tu número es tal, ¿no? Y, un y de cero a hecho, la si la izquierda. gente, no, pero de hecho, si la gente quiere saber cuál es su número en gematría, pueden buscar en internet calculadora de gematría y van a encontrar, pones tu nombre y te aparece cuál es tu número, de acuerdo al número de cada una de las letras de tu nombre, se suma y ese es el número. Ujú, Entonces no me vamos a meter mucho en eso porque creo que aunque hay algo de verdad ahí, creo que el significado más profundo es el que ya mencionabas, que es 6 es número de hombre ujú, y tienes que, en el sexto día es cuando Dios creó al hombre y, y aún más dentro del mismo Apocalipsis tenemos que cuando llegamos, por ejemplo, al sexto sello, ujú, el sexto sello y la sexta trompeta y la sexta copa, lo sé, cada vez que llegas al sexto, es el juicio de Dios sobre la humanidad. ujú, Entonces, sí, el enfoque siempre del 6 aún dentro del mismo Apocalipsis, está sobre la humanidad caída o la humanidad que está en rebeldía contra Dios cuando llegas al número 6. Y eso es lo que representa realmente el número 6. Um, Como decías, casi perfección, o sea, es decir, buscando la perfección, pero no lográndolo. La perfección que Dios tiene no es obtenible humanamente. Y ese número triplicado enfatiza esa verdad para toda la humanidad. Um, y
cuando habla de que no pueden comprar ni vender, al menos que tengan el número, la discriminación hacia cristianos es algo que siempre ha existido. Y eso significa que eso es cuando Juan dice, no pueden comprar ni vender, al menos que tengan el número de la marca de la bestia. Eh, Creo que es algo que ellos sabían a qué se estaba refiriendo. Porque existían gremios en ese tiempo, Mm, existían sindicatos, que si tú tenías una cierta profesión, digamos, eras carpintero, pertenecías a ese sindicato y ese sindicato tenía una deidad que adoraban. Y si tú no estabas dispuesto a participar en las fiestas que le hacían a estas deidades, básicamente perdías tu trabajo. ujú, Entonces, esta idea de no poder comprar ni vender es algo que ya estaba pasando en ese momento, yo no creo que es algo futuro. Eh, Creo que puede ser que haya maneras en que el gobierno pueda controlar quién compra y vende en un futuro, eso no lo niego, pero no creo que sea algo nuevo. Creo que siempre ha sucedido que los cristianos han sufrido discriminación por causa de su fe. Y a lo mejor no lo vivimos nosotros de este lado del mundo tanto, el lado occidental, pero hay muchos otros lugares del mundo donde sí, esto está sucediendo todos los exacto, días. exacto. Ujú, Y entonces la marca específicamente sobre la mano, sobre la frente, es una marca que hace referencia a lo mismo que aparece en Deuteronomio, ¿no? Cuando habla en mm, Deuteronomio 6 Shema. del el Shema y la manera en que tienes que recordar esto Mm, con tus hijos y con tu familia, mm, los pondrás en la frente, ¿no? ujú, Y en la mano o en la frente vuelve a aparecer como esta imagen tanto de lo que hacemos como de lo que pensamos. Y creo que ese es el significado más profundo de la marca de la bestia, que significa que la marca de la bestia siempre ha existido. mm, O sea, no es algo futuro, es algo que es esta categoría de la gente que pertenece a un sistema humanista y que por lo tanto pertenecen al sistema de este mundo que nos lleva a la pregunta, ¿quién es tu amo? ¿A quién sirves? ujú, Esa es la pregunta más profunda de la ajá, marca de la bestia, no es, ¿te dejaste marcar o no? O sea, es un poquito extraño si lo quieres ver muy literal, um, porque en muchos sentidos um, eso está desconectado inclusive de la fe. ¿No? Por sí, eso cuando la gente empezó a salir con las teorías de que la vacuna era ajá, la marca, sabemos que no lo es porque la marca de la bestia está conectada a nuestra fe. Y la vacuna no tenía una conexión a la fe, es ujú, simplemente algo que te hacen físicamente, pero no es nada espiritual en realidad. Ah, y por eso es que tienes que ver la marca como una convicción del corazón. Y ujú, por eso todos los que tienen la marca son condenados y todos son juzgados por Dios de la misma manera, todos los que tienen la marca. O ujú, sea, una y otra vez encuentras en Apocalipsis que dice, los que no tenían la marca de la bestia. ujú. Son los que son redimidos por Dios y vindicados por Dios, los que no se dejaron marcar, pero no es física, es en la convicción de su corazón Sí, y sobre, corregime si estoy mal yo acá, pero en realidad de una manera práctica, de una manera muy sencilla, creo que tener este pensamiento de que podés ser cristiano y que si te quedas en el arrebatamiento, que te digan que que no te pongas la marca. En realidad, para mí eso es algo incoherente de esta manera, porque le estás aplicando más poder a la marca que el diablo te pone que la marca que ya hay en ti. Le estás claro, aplicando más poder al diablo que el poder de Dios. claro, O sea, es algo irracional pensar de esa manera. Eh, sí, y por eso creo que tenemos que ver cómo Apocalipsis se conecta con todo el resto de la Biblia. No es un libro aislado, no te está diciendo claro. cosas Ujú, que son nuevas categorías ujú, completamente que nunca habías visto antes. Es una manera simbólica de ver las mismas categorías que todo el resto del Nuevo Testamento nos muestra. ujú.
Y toda la Biblia, no nada más el Nuevo Testamento, toda la Biblia nos muestra que solamente hay dos categorías de Ujú, personas en todo ujú, el mundo, exacto. que son los hijos de Dios y los enemigos de Dios. Ujú, Entonces, la manera en que Apocalipsis lo explica es, hay unos que están marcados por Dios en la frente, ujú. tienen el nombre de Dios en su frente, pues esa es la descripción de los ciento cuarenta Claro, y cuatro mil sí. en el capítulo 14. Ujú, Y tienes a los marcados por este mundo, por la bestia, el número de hombre, ujú, 666. Esas son las dos categorías. Y lo usa con términos cargados de simbolismo de exacto. toda la Biblia, ¿no? Ujú. Del Sí, Antiguo Testamento en particular. y la verdad de que es algo, o sea, es algo mucho más profundo que una simple estampa. Exacto. ¿Cuántas películas en dónde quieres la estampa? ¿En la mano o en la frente? ¿En dónde la quieres? Todo, o sea, le quita la profundidad de lo que enseña estos versículos en realidad. Otro ejemplo sobre esto es en Apocalipsis capítulo 3 cuando le dice a la iglesia de Éfesos, o eres caliente o eres frío, pero no tibio. Tibio te voy a Ujú. vomitar. O sea, es un lado o el otro. Eh, Exacto. no puedes amar a dos amos, no puedes tener dos amos, o amas a uno y odias al otro. ¿Verdad? Entonces, en tu vida amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, todas tu mente, o no. Ujú, Y ujú. tienes corazón de piedra o corazón de carne. Exacto. Es fácil, ¿verdad? Es algo, por eso es de que muchas de las veces se sacan de contexto porque solamente se aíslan, como vos decís, ¿verdad? Se aísla solamente esos versículos y digo, ok, ¿qué hay en la Biblia que puede enseñar esto que estoy pensando acá? En lugar de decir, basado en toda la Biblia, ¿qué me enseña esto acá? Ujú, Y todo esto también tiene que ver mucho con la hermenéutica que usás, la clase de exégesis que practicás, todas estas cosas. Y no es que estemos hablando, y no es que nosotros estemos aquí hablando mal de otros puntos que no sean amilenialista o esto, sino que estos son los puntos que creo que valen la pena pensar, vale la pena meditar en estas cosas de que en realidad hay cosas mucho más profundas que un simple sello, hay cosas mucho más profundas que un número de 144,000, hay cosas mucho más profundas que esto, ¿verdad? claro, claro. Eh, por ejemplo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Verdad? Que Ujú, la gente ujú, que, oh, el séptimo día, el séptimo día. Pero eh, lo importante de todo eso es de que ahora Jesucristo es nuestro descanso. Él es ujú, nuestro descanso. Entonces hay cosas mucho más profundas que verlas superficialmente y decir qué puedo enseñar de acá. Pero muchas de las veces lo aprendemos por tradición, no por convicción. Y por eso es importante y por eso estoy agradecido sobre este libro, porque nos ayuda a pensar si, si alguno de ustedes tiene alguna convicción diferente que a lo que este libro enseña, por lo menos pueden leer este libro para reforzar su creencia o para corregirla. claro. Y así uno debe de llegar también a la Biblia, de decir, es lo que estoy creyendo bíblico. Ujú, Entonces, tener esa manera de vivir, ¿verdad? De poder examinar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios para poderla practicar como Esdras capítulo 7 ujú, dice, ujú, estudió la palabra de Dios para poderla practicar y poderla enseñarla al pueblo del Señor. Y esa debería de ser ujú, la forma ujú. de vida de nosotros. Entonces, mi hermano, muchísimas gracias por estar con nosotros este día y tomarte el tiempo para hablar con nosotros sobre el amilenialismo, que amilenialismo no significa que no hay milenio, ¿ok? Claro, Amilenialismo significa de que estamos en el milenio. sí, Sí creemos en el milenio, sí creemos en el arrebatamiento, nomás no lo creemos de una manera eh, tradicional, sino que de una claro. manera, me aviento a decir de una manera bíblica, porque esa es la Ajá. convicción. Entonces, mi hermano, algún último comentario, algo que vos hayas dicho, me hubiera gustado escribir esto en el libro, pero no lo escribí. Eh, ¿Alguna remarca Espero que no final? haya mucho de eso, pero am, porque inclusive lo que terminó sucediendo es que después de la primera versión que había del libro, terminamos agregando varios apéndices, porque justamente surgieron algunos temas que, que me di cuenta que no habían salido en el libro. Por ejemplo, lo de Mateo 24 y cómo Ah, interpretamos
esta generación no pasará, ¿no? Ese tipo de cosas. De repente dije, esto es importante también, y se agregó como apéndices. Pero lo que yo resumiría, Tomás, y bueno, vamos a tener mucho tiempo, primero Dios, ahora en noviembre para hablar de escatología, este, horas y horas. Pero el punto del libro es, con lo que quisiera dejar a la gente es, yo estoy tratando de hacer un énfasis en el libro de que hay principios Ujú, que unen a todas las posturas y que esos principios no estamos en desacuerdo, o sea, en los principios. O sea, ¿cómo y cuándo sí estamos en desacuerdo? ujú, Pero los principios están ahí. Entonces, cuando yo hablo de el principio de que Jesús regresará nuevamente y restaurará todas las cosas y juzgará vivos y muertos y habrá recompensa y habrá castigo y, o sea, esos son principios que todos los cristianos pueden afirmar. Inclusive el principio de que Satanás está derrotado hoy en una manera muy real porque Cristo ya murió y resucitó. Eso también es un principio que ujú, los cristianos afirman, aunque no estén de acuerdo con que eso es lo que está diciendo Apocalipsis 20 cuando dice Satanás es atado. ujú, A lo mejor no están de acuerdo con eso, pero sí están de acuerdo que Satanás sí ha sido derrotado de una manera muy real en la primera venida. Entonces, los principios nos unen. Y por eso, si lo viste, el libro termina con las diferentes confesiones, por lo menos la belga y la de Westminster y la de la Bautista 1689, explicando, cuando tú lees esto, todos los cristianos pueden afirmarlos. Están escritas esas declaraciones de tal manera que todo cristiano puede afirmar que es lo que creemos sobre el futuro. ujú, Entonces traté de tener un lenguaje más conciliador en cuanto a la escatología para también tratar de mostrar que no es un tema por el que tengamos que estar peleando y dividiéndonos, ujú, sino que podemos tener conversaciones. Y yo tengo conversaciones todo el tiempo con gente que tiene otras posturas y bien, o sea, somos amigos y no nos causa ningún problema poder hablar de nuestras diferencias. Al contrario, salimos animados exacto. de estudiar más, profundizar más, y eso es lo que queríamos hacer hoy también, ¿no? En esta conversación. Sí, y eso es muy importante porque como yo decía en un momento, esto no se trata de hablar mal de nadie ni nada de eso, sino de traer en cuenta de que hay diferentes posiciones, de que en realidad hay Ujú, una variedad de posiciones. Ni siquiera hablamos sobre el preterismo o el semipreterismo, nada de eso hablamos. Sin embargo, es como decís, hay cosas fundamentales, hay cosas que son debates en casa y hay cosas que en realidad no se pueden debatir, hay cosas que en realidad no son secundarias, sino primarias, que creo que ujú, ujú, ahí sí que no importa la escatología, la posición que tenés, si en cuanto a que si la palabra del Señor, que si la palabra de Dios es verdadera, que no tiene error, claro, es inerrante, ¿verdad? Esas son cosas fundamentales. Ese sí. de que si de la salvación, son cosas fundamentales, importantes y primarias. Ahora, Ujú, en cuanto a los diferentes puntos de vista, por ejemplo, qué posición escatológica tenés, sí por ahí marca cómo nosotros leemos la Biblia. Sin embargo, son debates en hogar que, como decía John MacArthur, ¿verdad? Dice, yo peleo con el aire, pero no peleo con mis amigos. Ahora y bien, hay posiciones dogmáticas donde mucha gente dice, si vos no crees esto, no sos salvo, y creo que eso ya es sectariano, pero eso es punto claro. para otro día. Eh, lo importante acá es esto, es saber de que, y está bien que tengas diferente punto de vista. Lo que estamos tratando nosotros de hacer acá es animarte a que puedas aprender más y más sobre, aún expander tu conocimiento sobre las Sí, sí, sí. posiciones Estudiarlo. ajá, Ujú, y por ahí fortalecer tus propias convicciones. ujú, Entonces, ese es el punto de todo. Y ese debería ser el espíritu tras de todas las cosas que hacemos, es tener un espíritu de humildad y de querer aprender y glorificar a Dios con lo que hacemos. sí. Entonces, mi hermano, muchísimas gracias, te lo agradezco de verdad. No hallo las horas yo de que sea noviembre 18. Vamos a tener aquí en California noviembre 18 y 19. eh, Vamos a empezar un viernes y va a ser el día del sábado, son nuestros 2 días.
La venta de los boletos ya está disponible para los que quieren a venir a visitarnos a Iglesia Reformada Emanuel, acá en Paramount, California. Aquí va a estar mi hermano Natán Díaz y nos va a dar y llenar de conocimiento en cuanto a este tema. Así que los esperamos ese día, los esperamos con los brazos abiertos y cualquier pregunta me lo pueden mandar a mí en privado o pueden contactarse con el hermano Natán Díaz. Pero entonces ahí quedamos. Muchísimas gracias por ver y quedarse con nosotros en este video. Que Dios me los bendiga. Gracias, Tomás.